El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Mis queridos hermanos, en este domingo 14 del tiempo ordinario se presenta este texto en el cual el Señor Jesús regresa a su ciudad, a su pueblo, al lugar donde vivió tanto tiempo. No a Belén donde nació, sino a Nazaret. Vivió su niñez, vivió su adolescencia, su juventud. Y de pronto Jesús iba con ese deseo de llevar a los suyos, a sus parientes, a sus paisanos, a sus cercanos, llevarles ese anuncio del reino de los cielos, mostrarle la grandeza de Dios. Y pues para muchos sería maravilloso, ¿no? Jesús ya en muchos lugares era reconocido, Jesús en muchos lugares había hecho grandes milagros, su forma de hablar era admirada en muchas partes, muchos ya le reconocían, muchos ya confiaban en Jesús, pues para su pueblo debía ser una gran alegría, ¿no? Si nosotros hoy decimos, no, Jesús viene a Duitama, sería maravilloso, ¿no? Sería impresionante, pero Jesús se encuentra con una actitud distinta, con sus parientes, con sus cercanos, con sus familiares, porque ellos, antes de ver la grandeza de Dios, empiezan a cuestionar a Cristo en cuanto que dicen: pero ¿cómo es posible este que nació con nosotros, que yo lo conozco desde pequeñito y ahorita resulte haciendo milagros, resulte hablando de esta manera, resulte siendo el Mesías? No es posible, porque el pueblo y los paisanos, los cercanos de Jesús, no lograban comprender la grandeza de Dios en la humildad. No lograban comprender que ese Dios poderoso estaba tan cercano a ellos. Recordemos que para el pueblo judío Dios era considerado realmente muy lejano. Quien tenía el acceso a Dios pues era un privilegio. Si hablamos nosotros del templo de Jerusalén, no hablamos como ahorita que nosotros podemos aquí estar viendo el sacrificio, la entrega de Cristo en el altar. El pueblo judío no lo podía hacer. El único que podía entrar, digámoslo así, como en el lugar más sagrado del templo, era solo el sacerdote, nadie más. Entonces para el pueblo judío se concebía un Dios muy lejano. Entonces entender a ese Dios en la persona de Jesús, ¿sí?, tan cercano, tan de ellos, tan del ser humano, pues era algo difícil de comprender. Pero hoy se nos enseña, mis queridos hermanos, viendo la actitud con que los paisanos, los cercanos de Jesús lo reciben, miren que hoy se nos muestra algo. Dios ha tocado nuestra realidad, nuestra sencillez, se ha bajado, se ha hecho hombre como nosotros, ha tocado nuestra carne humana para desde allí, desde nuestra carne humana, podernos salvar y sacarnos de la miseria del pecado. Y es algo que nosotros en nuestra vida de fe y en nuestro camino debemos entender. A ese Jesús que está en medio de nosotros.
No podemos seguir entendiendo, y de pronto a veces se nos ha enseñado, a ese Dios lejano, a ese Dios justiciero, a ese Dios que de pronto está esperando que yo me equivoque para condenarme. No. Miren que Jesús nos está mostrando, y este texto de San Marcos pues nos muestra realmente la misión de Dios en el mundo, en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es hacerse como nosotros, es estar cerca de nosotros. No es aquel Dios que ve desde lejos el sufrimiento del ser humano, sino que se inserta en la historia del ser humano y desde allí conoce al ser humano y quiere salvarlo desde su misma condición humana. Y por eso se hace hombre como todos nosotros. Y en nuestra vida debemos sentir esa cercanía de Cristo en cada uno de nosotros. Debemos dejarnos ayudar por Cristo, porque miren lo que pasa hoy en el Evangelio. Dicen que por estas cosas de la gente que decían, no es posible que este sea el Mesías, si lo vimos crecer, si vive allí, mire, el papá es un carpintero, él es un carpintero, ¿cómo es posible? Y se cerraron totalmente a la gracia de Dios. Y recordemos algo muy importante, especialmente recordemos la curación de la hemorroísa hace 8 días, que ella simplemente tocó a Jesús y Jesús sintió que le arrebataron una fuerza. Entonces fíjense cómo es la dinámica del camino de la fe y cómo es la dinámica de nuestra relación con Dios. Somos nosotros quienes también ponemos de nuestra parte. Nuestra fe y nuestra confianza en Cristo es la que realmente le arrebata ese poder a Dios. Y lo recordamos con eso de la hemorroísa, que es muy bonito, ¿no? Ella simplemente dijo, yo con solo tocar la orla del manto de Jesús, yo me sano. Y así fue, porque tenía fe y confianza en Jesús. Sus paisanos no la tenían. ¿Por qué? Porque ellos no creían posible eso, que Dios se hiciera tan cercano. Por eso Cristo no pudo hacer muchos milagros. Dice que hizo algunos, impuso las manos a algunos enfermos, pero no pudo hacer nada. ¿Por qué? Por la falta de fe. Y eso cuestiona también nuestra vida, mis queridos hermanos. El poder reconocer a Cristo en medio de nosotros y el poder cuestionar nuestra fe. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para dejar que la obra de Dios actúe en nosotros? No son cosas extraordinarias, no son cosas raras, no son truenos, relámpagos y cosas rarísimas que ahí está Dios, no. Recordemos al profeta Elías que estaba ya escondido en la cueva y pasaron muchos terremotos, vientos, todo eso, y solo en el silencio estaba Dios. Que nuestra vida también, en lo sencillo, en lo humilde, en lo más sencillo de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, allí está Dios. Y allí es donde Dios quiere obrar en nuestra vida para llamarnos a la santidad. Que nosotros estemos dispuestos a recibir esa fe en cada uno de nosotros, estemos dispuestos a recibir la gracia de Dios en nuestra vida, que estemos abiertos totalmente a la gracia de Dios, que no le coloquemos ningún pero ni ninguna condición a Cristo para que Él actúe en nuestra vida. Pues mis queridos hermanos, pidámosle en este día al Señor nos conceda la gracia de reconocerle como nuestro único Salvador, que reconozcamos que la grandeza del reino de los cielos no está en las cosas portentosas, sino está en las cosas humildes y sencillas, como Él nos lo demuestra. Aquel que era cercano, aquel que estaba con ellos, ese es Dios. El que está a nuestro lado, el que está en lo sencillo, en lo humilde, el que está ahí está Cristo. Que realmente nos dejemos enamorar de esa humildad, de esa sencillez con que Dios se ha revelado a los hombres, con que Dios ha querido salvar a los hombres, que nos dejemos salvar y que nuestra fe sea cada vez más grande, nuestra confianza plena en Cristo, para que realmente Él pueda hacer su obra en nosotros. Que la Santísima Virgen María nos ayude, esta mujer que reflejó gran humildad y sencillez, ella nos ayude, para que también vivamos esa sencillez y humildad del reino de los cielos, y así nuestra fe deje que la obra de Dios se realice en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.